Qué bueno poder compartir la palabra del Señor, que día a día nos va renovando y nos va fortaleciendo. El sábado pasado compartíamos, ¿se acuerda cómo era el título del sermón del año pasado? Del año pasado no, del sábado pasado. Yendo un poco más profundo. Poder ir a lo profundo de la vida de los creyentes, de nuestras vidas, sabiendo que es un tiempo que necesitamos navegar en aquellas cosas en las cuales no estamos acostumbrados a hacerlo. Nos es fácil el poder venir cada sábado o domingo, congregarnos, sentarnos, cumplir con nuestras tareas o nuestras obligaciones, pero ¿sabe qué? Dios nos está pidiendo este tiempo, ir un poco más profundo. El movernos de nuestra zona de confort, sabiendo que el Evangelio no es meramente actividades, ni tampoco activismo, tampoco son los programas. El Evangelio se vive en el día a día. Allí es donde se va forjando nuestro carácter, se va forjando nuestra fe, ahí donde vamos creciendo, desarrollando nuestra personalidad como hijos de Dios para poder lograr la conquista de aquello que el Señor nos ha ordenado que podamos alcanzar. Y mientras que estaba preparando el sermón del sábado pasado, Dios me dio también el de este sábado. Y lo que quiero compartirles esta tarde, cómo necesitamos equiparnos para poder resistir. Sabemos, como dice la Biblia, que los días son malos. Estamos en una temporada de la sociedad donde el mal ha aumentado, el diablo, el Dios de este mundo, como dice la palabra, ha extendido sus redes de maldad para destruir, para robar, para matar, para disolver lo que Dios quiere construir a través de su iglesia. Cuando Dios envió a Jesús a la tierra, Dios lo envió con un propósito. Y decíamos el sábado pasado, aquel texto tan conocido de Juan 3:16, dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuál es el propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesús? Que el mundo crea. Un mundo que cayó en el pecado, un mundo que cayó en los vicios, en la degradación moral, espiritual. Y sabemos que el propósito de Dios es que el mundo crea. Ahora, así como Dios tiene un propósito al enviarnos a su Hijo Jesús para que usted y yo podamos ser salvos y poder entrar, salir del reino de las tinieblas en la cual vivíamos y entrar al reino glorioso de Cristo Jesús, donde podemos andar en novedad de vida, donde el Señor se glorifica a través de su presencia. Y el propósito de Dios es que justamente Dios sea glorificado a través de su iglesia. Ese es el propósito. Dios no nos ha llamado simplemente para hacer reuniones, para hacer eventos, sino que el Señor nos ha llamado con un propósito, que el nombre de Dios sea glorificado sobre la tierra. Entonces, ahora, ¿Cómo hacer para poder alcanzar este propósito? El ser cristianos significa una labor cotidiana, un 24/7. O sea, que todos los días, desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta,
nuestra vida tiene que reflejar la gloria del Señor. Y usted me dirá, y pastor, ¿cómo lo hago? Ahora, la Biblia dice, en el mundo, ¿qué es lo que vamos a hallar? Aflicción. Pero también el Señor nos dijo, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Y Dios nos ha dado a través de su palabra todas las herramientas para poder vivir una vida victoriosa. Y hemos hablado y repetido en varios mensajes que sabemos que en el mundo encontramos aflicción. El hecho de que seamos cristianos e hijos de Dios no nos pone en una burbuja donde nada nos va a acontecer, sino por lo contrario. Lo que Dios nos ofrece primero es la salvación, una vida eterna. Cuando todo aquí fenezca, como dice la canción, allá vamos a estar en la presencia del Señor, adorándole por la eternidad. Y la iglesia tiene que tener una idea, una concepción de eternidad y así poder alcanzar esa victoria en Cristo Jesús. Yo le invito a que abra sus Biblias allí en Efesios capítulo 6, versículo 10 al verso 19. Y vamos a estar ahí compartiendo esta palabra. Si usted lo encontró, por favor, abra su Biblia. Acostúmbrese acompañadamente, que a veces ponemos los textos aquí arriba. A veces esto es bueno porque a veces tenemos problemas de visión o todo esto, pero hemos perdido por ahí la costumbre de poder tener ese seguimiento en la Biblia, el de poder marcar. Sepa que su Biblia es un manual, usted lo tiene que usar, lo tiene que marcar, lo tiene que escribir, lo tiene que subrayar. Es el manual del cristiano. Y si usted usa el teléfono, también usted puede marcar. Si usted usa el teléfono, seguramente que también sabe marcar, pintar y lo que sea allí en su teléfono para luego poder recordarlo. Dice la palabra del Señor en el verso 10 del capítulo 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y termina allí diciendo Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Efesios es un libro fantástico. Me encantaría, después de predicar esto, poder predicar todo Efesios, porque él termina con esta acotación
enseñándoles acerca de la necesidad de cómo tenemos que combatir y cómo tenemos que vivir la vida cristiana. Y dice la palabra, comienza diciendo, en otra versión dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que le está aconsejando a la iglesia después de dar una introducción fantástica en todos los demás capítulos anteriores. Y él sigue diciendo, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. ¿Qué nos está adentrando en este texto el apóstol? Primero, dice la palabra que tenemos que ser, ¿cómo? Fuertes. Tenemos que fortalecernos. ¿Cómo es que el cristiano puede ser fortalecido? Vamos a ver mucho más abajo en una de las 7 características que él da acerca de la armadura de Dios. Vamos a encontrar allí la oración y vamos a encontrar la palabra. La palabra es aquello que nos fortalece. El otro día encontraba un lindo ejemplo que un consiervo dio acerca de que muchas veces venimos a la reunión y a veces decimos, bueno, escuché todo en la reunión y vamos reunión tras reunión y parece que la palabra no, yo llego a mi casa y me olvidé. Dice la Biblia que somos, ¿qué? Lavados por la palabra. Y como que el diablo quiere hacernos creer que la palabra no tiene un efecto en nuestra vida. Es interesante cuando nosotros prestamos atención y estamos buscando una palabra rema, algo de Dios. Dios nos está lavando a través de la palabra. No importa si quizá usted no recuerde todo el mensaje que ha sido predicado, lo puede después ver a través del video que subimos a YouTube. Pero, ¿sabe? Este pastor da un ejemplo acerca de esto. Cuando usted después de una jornada de trabajo se mete debajo de la ducha y se baña. Ese agua corre por su cuerpo y usted, todo eso que estaba ensuciando su cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Desaparece. Usted no ve el agua que está limpiando su cuerpo, no la va a volver, se escurre, se va. Pero usted queda totalmente limpio. Así es la palabra del Señor. También, cuando nosotros escuchamos la palabra, somos limpiados a través de la palabra. Y en el día a día, en la limpieza cotidiana, Dios va haciendo su obra en nosotros. Por eso dice que Él produce en nosotros el querer y el hacer. La importancia de esa entrega verdadera a Dios, donde abrimos nuestro corazón al Padre y Él comienza a actuar en nuestras vidas. Vamos a ver algunos puntos importantes. Esta carta contiene muchas sublimes temas o temáticas acerca de las bendiciones espirituales, acerca de la maravillosa gracia de Dios, de la unidad de todos los creyentes. Y ahora de repente el apóstol Pablo llega a este capítulo y habla del peligro, habla de una terrible guerra que el creyente tiene que pelear contra todas las fuerzas demoníacas. Cuando vemos todo esto, ¿qué es lo que nos está advirtiendo? Que tenemos una guerra permanente que luchar. Y más abajo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que gobiernan
en los aires. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, el diablo. Él es el que gobierna con sus ángeles caídos, con sus legiones de demonios. Ahora, fíjese que una de las cosas que él hace tiene un buen orden, está bien coordinado. Por eso que habla de principados, de potestades, de huestes. Tiene un ejército que delimita sectores, que apunta a personas específicas, que va sobre territorios, aún sobre naciones, que afecta espiritualmente sectores de la ciudad, donde Él manda sus huestes de oscuridad para corromper, para destruir. Ahora, sabemos que como hijos de Dios, esta lucha es permanente. En el día a día necesitamos trabajar de saber que el diablo existe. En muchos tiempos atrás había algunas iglesias más tradicionales de la cual no querían ni siquiera nombrar el diablo, como que el diablo no existía. Miren, mis queridos hermanos, así como hay un Dios, hay un diablo. Y ese diablo un día fue un ángel adorador en la misma presencia de Dios. Destronado de la presencia de Dios, llevándose un tercio de los ángeles, que son los ángeles caídos, y es quien gobierna sobre la tierra. ¿Y cuál es el propósito del diablo? Conocemos el texto que dice que él vino a robar, matar y destruir. Haga un pantallazo mental de lo que está aconteciendo en el mundo entero. Cada día tenemos más tecnologías. El ser humano ha creado cosas para mejorar nuestra calidad de vida. La ciencia, como dice la Biblia, ha aumentado. Hoy casi somos como un vehículo. Te cambian el corazón, te cambian te van arreglando de donde pueden. Se dice que cada día va a ir aumentando la edad. De hecho, ya hoy una persona de 70, 80 años es joven. Así que yo me considero un pibe. Pero es verdad. Usted veía hace unos años atrás una persona, una mujer, un hombre de 50 años, ya parecía una persona grande, uno la veía como una persona mayor, lo que sea. Hoy, mire las chicas de 60, son unas pibas. Las de 70, las de 50. Hasta las jóvenes se ponen celosas por ellas. Y no digo de los muchachos. Ahora, si bien que la humanidad ha ido evolucionando supuestamente para mejorar la calidad de vida del ser humano, fíjese que cada día más el mundo está sometido bajo el poder y la influencia de esas redes, de esa organización satánica y diabólica que vino a matar, robar y a destruir. Hoy comenzamos la escuela bíblica, así que nos juntamos para orar con todos los maestros, con todo el equipo. Y decía, hace muchos años atrás, no tantos años atrás, hablábamos de todo lo que afectaba a nuestra niñez, de todo lo que atentaba contra la vida de los niños. Pero en toda esta evolución del pecado y de la maldad, hoy nuestros niños están siendo atacados, siendo abusados sexualmente a temprana edad.
despiertan antes de tiempo a una adultez que no están capacitados ni preparados para tal. Los hogares destruidos, la droga que se introdujo en la sociedad, en los padres, va destruyendo un montón de cosas. La internet, las redes sociales que a temprana edad, a veces casi sin querer, los padres le dan el celular para que se distraigan, pero tengamos cuidado, porque a través de eso estamos generando una adicción, y si bien que ellos están creciendo en la tecnología, hay tiempos y hay momentos. Ahora, ¿se da cuenta que el diablo ha venido para destruir, matar y robar? Ahora, ¿quiénes son los principales a donde el diablo va a querer destruir y matar y robar? ¿Qué le parece? A su iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es la que glorifica a Jesucristo. Es la iglesia la que lleva el mensaje de salvación a la humanidad. Por eso que estamos en una guerra espiritual donde la iglesia, usando esta palabra tan usada en este tiempo, se tiene que empoderar en el poder de Jesucristo para que en verdad, como dijo el Señor, que va a haber señales, va a haber prodigios, y por ellos van a conocer que Jesucristo, nuestro Dios, tiene el poder. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, sanarán a la gente, y así sucesivamente. El poder de Dios no ha cambiado, y aquellas señales y aquellos prodigios que Jesús hizo en su tiempo, en su ministerio terrenal, son aquellas cosas que la iglesia de Cristo tiene que levantar en la autoridad y en el poder de Jesús. Ahora, cuando vemos que hay una guerra entre naciones, y a veces por una cuestión de competencia o de poderíos militares, se usan lo que son las guerrillas. Bueno, nuestro país pasó un tiempo de esto, ¿no? Que son las guerrillas, son pequeños grupos organizados que se infiltran en la sociedad, en la comunidad, y van destruyendo, van tomando ciudades, van tomando lugares, y así van saneando y poniendo al país bajo control. Y después viene el sacudón y destruye todo. Y el diablo, en medio de este tiempo, él está introduciendo esta guerra de guerrillas dentro de la comunidad de la fe. Y de distintas maneras el diablo quiere robarnos y mantenernos con nuestras mentes totalmente cauterizadas. Al diablo no le molesta que usted hoy esté en la iglesia. Como alguien dijo, si aún se tiene que sentar al lado suyo, no va a tener ningún problema. Lo que el diablo quiere es obstruir la obra del Señor, aquello que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso el sábado pasado hablábamos de poder entrar en lo profundo de las cosas del Señor. Y eso significa una tarea de trabajo, de profundidad, de penetrar en lo profundo de la palabra del Señor para entender lo que Dios quiere en nosotros y con nosotros.
Después podemos entrar en el dilema y vamos a hablar acerca si el diablo puede o no poseer a un cristiano, o sí o no, o blanco o negro. Pero quiero decirle una verdad. Usted es este vaso. Cuando usted vino a los pies de Jesús, dice la palabra que el Espíritu Santo nos ha llenado. Mire. Esa es la importancia de que un hijo de Dios no solamente haga una oración de fe, sino que día a día pueda buscar ser lleno de las verdades que Dios nos ha dado a través de su palabra, de poder ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando Dios ha limpiado nuestra vida a través de la palabra y Él nos ha llenado con su Espíritu, no hay lugar para que el diablo lo ocupe. Dice la palabra que donde por una vertiente, por un lugar, no puede salir agua dulce y amarga. Si este vaso está lleno de agua limpia, si tu vaso está lleno de la presencia del Señor, si tu vaso está cada día comprendiendo el mensaje del Evangelio, de quién sos en Cristo, quién te redimió, cuál es el propósito para lo cual Dios te ha llamado a la iglesia. No solamente un ministerio, no tan solo a desarrollar un don, sino de saber cuál es tu heredad en Cristo Jesús. Que aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario venció a Satanás. Fue derrotado en la cruz del Calvario. Cuando el diablo creía haber logrado, el Señor Jesús dice que al tercer día resucitó victorioso. El velo del templo se rasgó en dos. Muchas sepulturas y muertos resucitaron. Y comenzó una nueva era donde el Señor Jesús nos redime de nuestros pecados. Por eso usted tiene que estar bien claro de que si usted está lleno de Dios, si el Espíritu está en usted, no hay lugar para que el diablo pueda tomar control de su vida. Por eso que bregamos tanto, por esa transformación espiritual, por ese cambio de mentalidad, por poder permitirle a Cristo que mucho más allá que las añadiduras que por años se han predicado y se siguen enfatizando en todo esto, que son dadas por Dios como consecuencia a la obediencia de la palabra. Pero lo más importante es pues poder cuidar nuestro vaso, porque ahí es donde el diablo va a tentar. Todos los días tenemos luchas. Todos los días somos tentados. Todos los días pasamos por distintas situaciones, por estrés, por pensamientos, cosas que nos pasan por la cabeza. El gran debate de nuestra vida está allí en nuestros pensamientos. ¿Sabe? Pero cuando va pasando el tiempo, nos vamos acomodando a la vida cristiana. Vamos consumiendo. Y pasan los días, pasan los meses, y nos olvidamos de orar. Nos olvidamos de clamar al Señor. Nos olvidamos de leer las Sagradas Escrituras. Nos olvidamos y no damos por importante el poder congregarnos
y reemplazamos el poder tener un tiempo con Dios, quizá a veces por un partido de fútbol o por cualquier otra cosa. Y vamos vaciando nuestros vasos. Ahora, el diablo no tiene autoridad sobre un hijo de Dios verdadero. El diablo no tiene autoridad sobre tu vida que ha sido llena con el Espíritu Santo. No puede habitar en aquella persona que un día entregó su vida a Jesucristo y el Espíritu Santo entró a tu vida. No puede estar el diablo. Lo que sí el diablo puede hacer es tomar control de nuestras mentes. Él no va a afectar tu voluntad, porque la decisión está en cada uno de nosotros, pero va a usar las estrategias para vulnerar tus voluntades. Va a afectar tus emociones, va a afectar tu entorno, va a generar situaciones para que de esta manera tu vida comience a menguar, a menguar y a menguar. Entonces de esa manera el diablo sacará ventaja y hará enfriarnos en el espíritu. Y él va a afectar tu vida, tus emociones, tus sentimientos. Y aquella palabra que un día habías guardado en tu corazón comienza allí a quedar de lado. Y el diablo va a generar una oposición. Y a veces los cristianos nos hemos equivocado de muchas maneras. Algunos piensan que el diablo y sus mensajeros, o sea, los demonios, están detrás de todo el mal. Están aquellos que ven demonios en todos los lugares. Se le pinchó la bicicleta, el diablo fue. Saliste y te quedaste sin nada. ¿Te das cuenta cómo es el diablo? Y le echamos la culpa al diablo. Esos que ven demonios en todos lados. Cuando en realidad el cristiano también todos los días enfrenta el mundo que nos rodea y su naturaleza pecaminosa. Así que no siempre tiene la culpa de todo lo que nos acontece el diablo. Pobre diablo. Todos los días tenemos que enfrentar una sociedad y un mundo que nos rodea lleno de una naturaleza pecaminosa. Usted enciende un televisor, usted enciende la radio, usted va al trabajo, usted va en su vehículo. Sus pensamientos, lo que acontece, lo que escucha, lo que afecta nuestros sentidos, también afecta nuestra alma. Por eso qué bueno es que cada día podamos darle el primer lugar al Señor. Cubrirnos, como dice el apóstol Pablo, calzándonos esta armadura de Dios con aquellas 7 características que vamos a ver. Y que cada día tenemos que tomar decisiones en medio de las aflicciones. El creyente sufre aflicciones, pruebas, también que resultan de nuestras propias decisiones y por causa de la maldición de la naturaleza del pecado de Adán. O sea, ¿están los que ven demonios en todos lados? Incorrecto. Están aquellos que todos los días normalmente tenemos que enfrentar una sociedad corrupta. Y están el otro grupo de creyentes
que sufre aflicciones, pruebas, pero muchas de esas cosas tienen que ver con la consecuencia de nuestro propio pecado. Aquel pecado que se está enquistado en nuestra vida y que no queremos desarraigar de nuestros corazones. Y dice la palabra que la paga del pecado nos conduce a la muerte espiritual. Ahora, usted es un hijo y una hija de Dios. Y es interesante que usted sepa que tenemos un enemigo en común llamado Satanás el diablo, que él ha venido a robarle la felicidad, a robarle la bendición que Dios le ha dado. Ayer le decía a un matrimonio que ayer casé, lo primero que Dios hizo con el hombre y la primera mujer, después de haberlos creado, dice la Biblia, que los bendijo. Entonces, usted y yo como hijos de Dios somos bendecidos por Dios. Y lo que el diablo no quiere ver es una iglesia que esté unida, comprometida, luchando para poder conquistar a ese mundo que hoy está necesitando de Jesús. Allí donde está la perversión, la crisis, la necesidad, la separación, todo aquello. La iglesia tiene que levantarse en el poder del Espíritu para poder decirle al mundo, mi Dios es poderoso y Él ha vencido al mundo. Él ha vencido al diablo. Por eso debemos santificarnos. Debemos cada día santificarnos. Otra cosa que el diablo hace en los cristianos es generarnos el autoengaño. Alguien dijo, miente, 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 que esa verdad esa mentira, se va a convertir en una verdad. Y a veces los cristianos nos autoengañamos y no permitimos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. El poder santificarnos requiere el poder quebrantarnos cada día delante de Dios. Abriendo nuestros corazones, abriendo nuestras mentes, siendo vulnerables a lo que Dios quiere. ¿Sabe por qué? Porque usted es un hijo, es una sierva, es un siervo de Dios, que Dios quiere usar para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos. Dios te ha dado ministerios. Y la estrategia de guerrilla del diablo cuando se introduce dentro de la iglesia es romper el propósito, la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Genera celos, genera divisiones, genera chismes, habladurías, envidias. Por eso que nuestra mente es aquello que tenemos que cuidar, porque es ahí donde nos hacemos vulnerables. Pero cuando usted conoce la palabra y conoce las promesas y sabe y está parado en la palabra del Señor y transita a través de la palabra, el diablo juega con nuestra ignorancia. Cuando somos ignorantes en la palabra, cuando no conocemos cuál es la constitución del reino de los cielos y cuáles son los derechos que tenemos para enfrentar el diablo, nos hacemos vulnerables. Cuando el diablo quiere robar la semilla de la palabra que él quiere sembrar en tu corazón, para que usted se fortalezca, para que usted sea fuerte. Por eso dice el texto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra todas
las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es nuestra lucha con el hermano. Nosotros le permitimos al diablo, cuando él quiere introducir en tu pensamiento, en la mente, y distorsionar una palabra. ¿Vio cuando de pronto usted ve alguna situación o el diablo le hace pensar, fulano de tal? Ni sabe lo que le aconteció al hermano, pero usted ya, el diablo sembró esa semilla de maldad en su mente. Y de pronto eso comienza a crecer. Lo que usted pensó que el hermano había hecho, usted comenzó a elaborarlo, comenzó a desarrollarlo. Y sin comerla y sin beberla, el hermano no está enterado de lo que está aconteciendo, pero ya su mente está trabajando. El diablo logró distanciarlo de su hermano. Y viste, el hermano. Entonces, cuando usted va a su célula con su amigo, en vez de predicar la palabra y regocijarse y recibir bendición, entonces empezamos, ¿viste? La hermanita no vino hoy. Justamente esa hermana, al cual el diablo le sembró esa semilla en su cabeza y en su corazón, de pronto ese día faltó a la célula. Y tenía razón. Algo ha hecho. Entonces se profundiza aún más el criterio de lo que el diablo quiere hacer en usted. Porque lo que el diablo quiere es desunirnos. Y hace esa tarea de guerrillas. Va destruyendo ciertos sectores de la iglesia de Cristo, generando disturbios en una congregación y la otra. No, porque mi congregación es la que va a conquistar a Tandil para Jesucristo. Dios me ha escogido para eso. Hermanos, nuestra iglesia va a alcanzar a Tandil para Cristo. Desestimando que la iglesia de Cristo es cada congregación que está plantada en los distintos barrios de la ciudad de Tandil. Esa multiforme gracia que Dios tiene a través de cada siervo, de cada pastor, de cada ministro, Dios lo está usando a distintas maneras, con más o menos gente. Entonces cometemos el grave pecado del orgullo. ¿Y cuánto hay de todo esto en la iglesia de Jesús? Mire, en todos los años que llevo en el ministerio, he ido a cantidad de congresos, he ido a cantidad de seminarios. Y la verdad que muchos de ellos me han nutrido, me han ayudado, he aprendido, he crecido, pero también en muchos de ellos vi la miseria de lo que el diablo realiza en la iglesia de Cristo. Esas disputas de poder, la soberbia, el querer ser más, el menos. El que de pronto está adorando al Señor y usted lo ve que está tocando casi el reino de los cielos con las manos, pero en un instante de la gloria del Señor cae en el infierno más profundo. Por eso dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Y usted es una herramienta del poder de Jesucristo para glorificar su nombre, no para dar lugar al diablo que se enseñoree de nuestras vidas. Dice 1 Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Corintios 2 dice 4:4, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz
del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mis queridos, es un tiempo de entrar en los lugares más profundos, de poder disciplinarnos en nuestra vida, en poder plantarnos delante de la presencia de Dios, sabiendo que Dios te ha llamado con un propósito, no tan solo de que seas un ganador en la vida, que seas un empresario, que seas la persona más rica, más poderosa, que estemos en el culto más bendecido o en la iglesia más próspera, sino que Dios te ha llamado para que el nombre de Jesucristo, su nombre, que es sobre todo nombre, sea glorificado sobre la tierra. Y debemos estar entrenados y preparados para que cuando el diablo quiera venir a tentar y a robar lo que Dios ya te ha dado, pueda hacer lo mismo que el Señor Jesús, como nuestro Maestro nos enseñó. El mismo Señor Jesús fue tentado en 3 oportunidades y el Señor dijo: escrito está, Satanás. Y usted sabe que el diablo conoce la palabra mejor que usted y que yo. Por eso usted y yo tenemos que profundizar en las Escrituras. Qué bueno hoy. Estaban las 2 escuelas de vida casi completas. Casi más de 30 y pico hermanos estudiando la palabra del Señor. Qué bueno. Y en la semana hay otro lugar más para poder aprender la palabra del Señor. Y ahora cuando regrese José María el miércoles, ahí va a estar para poder también seguir enseñando la palabra. Estudie la palabra. Ore al Señor. No dé lugar al diablo. Recuerde que cuando nos hacemos vulnerables, cuando nos alejamos de su presencia, cuando vaciamos nuestro vaso, el diablo comienza a actuar y a influenciar nuestras vidas. Y quien gobierne tu mente, quien gobierne tu corazón, es aquel que va a gobernar tus decisiones. Por eso hoy vemos muchos cristianos de años, creyentes, que van a las iglesias frustrados, destruidos, amargados. Pero Dios no te ha llamado para que seas un amargado cristiano, para que te pases la vida criticando cada cosa que se hace en la congregación, para maldecir, sino Dios te ha llamado para poder bendecir. La Biblia dice en Proverbios: guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y cómo podemos guardar nuestro corazón? Con la palabra, cuidándonos, sabiendo que todos los días tenemos que luchar, que todos los días tenemos que enfrentar tentaciones, broncas, cosas que nos rodean, decisiones que tenemos que tomar, cosas que nos salen mal. Entramos en ese derrotero. Hay semanas que son turbulentas. ¿Ha tenido alguna semana de esas? Decimos, nos levantamos con el pie izquierdo, pero parece que me olvido al otro día otra vez con el pie izquierdo. Y seguimos el día miércoles queriendo levantarnos con el derecho, pero otra vez. Y quiero también decirte una verdad, que cuanto más anhelamos buscar la gloria del Señor, más el diablo querrá destruirnos. Por eso aquellos que buscamos cada día servir al Señor más y más, el diablo querrá destruirnos, querrá robarnos todo lo que tenemos, pero lo único que nos puede mantener es ser firmes y fieles
al Señor. Mire, una cosa que aprendí a lo largo de todos estos años, he luchado mucho, mucho, y sigo haciéndolo, por llevar a la iglesia a ser una iglesia auténtica y sincera. He visto de todo dentro de la iglesia de Cristo, en esas conferencias, en esos congresos, he visto de todo. Pero aquello que nos va a permitir alcanzar al mundo para Cristo y cumplir el propósito y lo que el Señor Jesús nos ha ordenado de predicar el Evangelio, es poder organizarnos como cuerpo de Cristo. Si el diablo tiene sus huestes, tiene sus principados, sus potestades, ¿cómo no la iglesia no nos podemos organizar bajo la autoridad de nuestro Maestro, el Señor Jesús, haciendo su voluntad y dando pasos de fe? Y cuando el diablo venga a querer tentarte o poner o plantar un pensamiento en tu vida, usted pueda ir con la palabra: escrito está, Satanás. Ya fuiste vencido. Y está ese pensamiento. Más abajo nos habla del escudo de la fe, con la cual podamos defendernos de los dardos de fuego del maligno. Antiguamente, cuando iban a la guerra, tenían escudos grandes. Y en esos escudos, que eran dos maderas ligadas, y después tenían todo un forro de hierro, y sobre eso tenían un cuero que normalmente lo mojaban. ¿Sabe por qué? Porque cuando los flecheros tiraban las flechas encendidas para que no les tocaran, las flechas quedaban allí, se quebraban con las mismas espadas. Usted los vio en las películas, rompían y seguían adelante avanzando. Y así tiene que ser la iglesia de Jesucristo. Calzarse el escudo de la fe, contra la cual podamos defendernos de las dardos de fuego del maligno que quieren abortar el propósito que Dios tiene para con tu vida. Dios te ha llamado a ser un victorioso. Dios te ha llamado a ser cabeza y no cola. Dios quiere que seas bendecido en todas las cosas. Dice Juan: así como prospera tu alma. Mis queridos hermanos, este es un tema para poder abordarlo en un estudio amplia y profundamente acerca de la guerra espiritual, cómo el diablo ataca distintas áreas de nuestra vida, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros bienes, cómo el diablo usa ciertos elementos en los hogares. Como usted, cuando va a alquilar una casa, es importante que usted pueda orar antes de entrar en esa casa, porque no sabe quién estuvo antes. Es interesante. Es un tema fantástico, y quizás lo toquemos en algún estudio en especial, acerca de la importancia que tiene la guerra espiritual en la iglesia. Y si usted no entiende que todos los días tenemos esta guerra, esta lucha continua, pero que Dios es aquel que está en control de todo. Dios ya ha ganado a través de Jesucristo la batalla. Usted, tan solo en el poder del Señor, enfrenta esa batalla con poder en el nombre de Jesús. Pero fíjese cómo comienza: esforzados. El cristiano tiene que esforzarse. Señor, quiero más. Quiero más. Y así como en la vida cotidiana, para poder alcanzar los propósitos y los sueños, usted tiene que luchar, tiene que correr la carrera, también en la vida espiritual. Y estar preparados para todo lo que el Señor tenga en este 2025, en este año, podamos
ganar terreno que el diablo nos ha robado. Por eso el sábado pasado decía, amén de las células, amén de esos grupos celulares que tenemos en distintas casas. Qué bueno, quizás poder juntarnos 2 o 3. Dice la Biblia que si 2 o 3 se congregan en mi nombre, Él está en medio de ellos. Qué lindo que te puedas poner de acuerdo con algún hermano y puedas salir a caminar, que nos va a hacer bien. Un ejercicio. Y en ese caminar usted pueda recorrer su barrio, recorrer la manzana de su casa, orando, bendiciendo a su vecino, ese que es bueno, que lo acompaña, que usted cuando sale con la escoba y se apoya en ella, se pone a conversar con la vecina. Pero está el del otro lado que le tira la basura, le pone la bolsa de la basura en su... Y lo bendigo, Señor. Que se le rompa la bolsa. No, eso no. Y pueda salir recorriendo el barrio, orando. Casas de luz, casas de oración, que pesen, que bendigan, no que maldigan. Dios no nos ha llamado a maldecir. Y ahí es donde se fortalece el carácter, donde usted se pasa por la puerta del vecino ese que le deja la basura todos los días en su canasto y usted lo bendice. Señor, lo bendigo. No le va a poner las manos, ni lo va a parar ahí a reprender. Lo reprendo. No lo reprenda. Bendígalo. Señor, lo bendigo. Mira, este tiempo el Señor me ha llevado a bendecir a cada uno que no tenía en verdad, si no fuera por el amor de Jesús que Él ha derramado en mí, más que bendecirlo, lo quería mandar al cielo, o mejor dicho, al infierno. Pero Dios es bueno, y en ese amor derramado por nosotros, Dios quiere usar a su iglesia. No permita que el diablo gane a través del chisme, de la vanidad, del orgullo, de la soberbia, del chisme, de la murmuración, ni tampoco permita que el diablo siembre semillas de maldad en sus pensamientos. Para eso, todos los días, lávese con la palabra. Así como se pone debajo de la ducha, Señor, y si hay alguna situación que usted está luchando, ¿sabe? Busquen la palabra, la promesa, aquello que lo fortalece y anótela. Si usted no se acuerda porque tiene memoria corta, anótela. Y cuando venga la tentación o el problema, lea el papelito. En el nombre de Jesucristo, Señor, tu palabra dice. Y hoy y mañana cuando el diablo venga, no, Señor, en tu nombre, tu palabra dice, hasta que esa palabra se haga rema en su corazón. Y de la misma manera que huyó cuando fue a tentar a Jesús, así también huya también de su vida. Y usted salga fortalecido. ¿Sabe por qué? Porque usted es un hijo y una hija de Dios. Y el vaso comienza a llenarse. Por eso hay un solo bautismo, pero todos los días tenemos que llenar nuestro vaso con su presencia, con su amor, con la fe, con la gracia. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que esta noche el Espíritu Santo pueda traer sobre nosotros revelación, gracia, sabiduría de parte del Señor para que podamos con Cristo ser más que vencedores. Quizá usted esté pasando por alguna situación de estas, ¿no? Donde está luchando con algún pensamiento, donde quizá el diablo está usando su lengua para decir alguna cosa que no tiene que decir. Dígale, Señor, usa mi lengua para bendecir, no para maldecir. Bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana. Hablo bien. ¿Sabe lo que significa la palabra bendición? Hablar bien. Maldición, hablar mal. Entonces, cuando yo bendigo a mi hermano, estoy hablando bien de mi hermano.
Señor, qué bueno es mi hermano. Lo bendigo. Quiero hablar bien. Quiero bendecirlo. Cierre sus ojos esta noche.